reflexionar sobre dos temas. El primer tema es mujeres, trata de personas, refugiadas, migrantes y retornadas en la frontera Venezuela-Colombia, una difícil explicación. A nosotros nos parece importante, bien lo dijo la doctora Gil esta mañana, González Gil, cuando decía, mire, ¿por qué en Colombia tenemos que explicar esta temática? ¿Por qué necesitamos comprenderla para empezar a hacer reflexiones en torno al tema de migración? ¿En qué momento una categoría, ¿verdad?, como la teníamos, que creíamos que era clara, aquí en Colombia necesita tener una visión más ampliada? Esta conferencia la dirige la doctora Dayana Fernández Mato y su astra dice: después de la Segunda Guerra Mundial se institucionaliza en el seno de las Naciones Unidas el derecho internacional de los refugiados. Se define jurídicamente en un tratado quienes entran en la categoría de personas refugiadas y esta condición les permite una protección internacional. En este contexto se establece una clara línea divisoria entre las personas refugiadas que se ven obligadas al desplazamiento forzado, a huir de sus países, siempre que lo hagan por los motivos establecidos en el Estatuto de Refugiados aprobado en las Naciones Unidas en 1951, y las personas migrantes quienes voluntariamente y por distintas razones se desplazan a otro país. A esto último también se les conoce como migrantes económicos. A partir de la década del 70, esta línea divisoria entre migrantes y refugiados no es tan clara, entre otras razones porque se comparten los mismos canales y rutas de movilidad. Se empieza a hablar de flujos migratorios mixtos, entendiendo por tales, según la Organización Internacional para las Migraciones, movimientos de población complejos que incluyen refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes. Están relacionados con flujos de migrantes irregulares que generan migración en tránsito, atraviesan fronteras y llegan a su destino sin autorización. En estos flujos migratorios mixtos se incluyen además la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, creando un cóctel de situaciones que requieren de la atención de los estados, cobrando especial relevancia en su abordaje la cooperación internacional. Se pretende explicar, interrogar, reflexionar y replantearse las categorías conceptuales a partir de las cuales se explican los flujos migratorios mixtos y la necesidad de incorporar el enfoque diferencial en su análisis. Bienvenida la doctora Dayana, con 40 minutos para su exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero señalarles es que vamos a hablar de unas categorías que así están establecidas en el derecho internacional público, ¿verdad? En este caso en el derecho internacional de los refugiados. Entonces, por un lado vamos a plantear qué es lo que dice el derecho internacional de los refugiados y las normas jurídicas internacionales en relación con el tema, pero de igual manera se cuestionan esas categorías, un poco siguiendo la línea de la doctora Adriana Gil, porque lo que pasa es que las categorías se han quedado cortas a la realidad y establecen unas líneas divisorias que no son tan claras. Entonces, por un lado vamos a señalar qué dice el derecho internacional en relación con el tema, pero de igual manera vamos a cuestionar alguna de esas disposiciones que están allí. Pero antes de comenzar a hablar de las categorías como tal, voy a hacer una breve referencia, una referencia al contexto, a por qué ocurre lo que ocurre y, por supuesto, relacionado con las fronteras colombo-venezolana. Una cosa importante de señalar es que cuando hablamos de frontera, pues por supuesto que lo podemos hablar de una perspectiva material, o sea, la frontera como tal geográfica que divide, que separa, pero existen fronteras simbólicas que también están presentes. Entonces, pues, en este caso me estoy refiriendo a la frontera geográfica que separa a Venezuela y a Colombia, y ahí está marcada en color amarillo, ¿verdad? Resulta que oficiales hay 5 puntos fronterizos entre Venezuela y Colombia. El de arriba, el que está en el estado Zulia con el departamento de La Guajira, es el puente el Paraguachón, perdón. Luego tenemos uno que es el que está en el estado Táchira, que es el mayor, por donde pasa el mayor número de personas, que es el puente internacional Simón Bolívar con el norte de Santander.
que es el más pequeño, pese a que es el estado más pequeño que ustedes ven ahí en amarillo, es por donde pasa la mayor cantidad de personas, ¿sí? Luego tenemos el Largo, que es el estado Apure, ahí tenemos frontera con Arauca y ahí está el puente José Antonio Páez, y luego tenemos entre la punta de los dos estados, el Largote y el Ancho y el Largo, ahí tenemos el punto que es el de Puerto Páez de un lado y el otro lado Puerto Carreño. Y hay un quinto punto novedoso, o sea, nuevo, que es el que está en Guainía, se pronuncia, allí está el quinto punto. Esos son los puntos oficiales, ¿verdad? Los puntos fronterizos donde se supone que hay presencia del Estado colombiano y del Estado venezolano para cruces de frontera. Pero más allá de estos 5 cruces, hay más de 280 trochas por las cuales pasa la persona. Esa es la realidad en este contexto. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Porque hay que ubicarse un poco lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que estas fronteras han estado abandonadas. Han estado abandonadas por el Estado colombiano y han estado abandonadas por el Estado venezolano. Durante mucho tiempo eso estuvo así. Llega con el gobierno de Chávez, Venezuela se instala en la frontera, pero por supuesto que no se instala preocupada por la realidad de lo que esté sucediendo en el contexto, sino que se instala precisamente como un mecanismo de securitización, del cual hablábamos esta mañana. Mientras que por el lado colombiano hay un abandono de la frontera, básicamente porque todos los 6.000 y pico kilómetros de frontera que tiene Colombia concentran el 5% de la población. O sea, es muy pequeño si ustedes lo ven desde esa perspectiva, pero además resulta que esta zona, norte de Santander, La Guajira, en este caso, el Arauca, son zonas muy alejadas de los centros políticos y los centros de producción. Entonces eso ha implicado el abandono del Estado colombiano de sus fronteras como tal. Por supuesto que lo señalaba la doctora Adriana esta mañana también, que señalaba que ahí siempre ha habido unas relaciones fronterizas, familias transfronterizas que han estado ahí presentes durante décadas. Sin embargo, que ahora con la situación venezolana, pues por supuesto que todo esto se complica como tal. Otro hecho a resaltar aquí es que hablamos de la migración venezolana hacia Colombia y no hacemos diferencia bajo un enfoque diferencial, que no es el mismo tipo de personas las que están pasando por el puente internacional Simón Bolívar a los que están pasando por arriba, porque hay un hecho que no está invisible y es el hecho de los guayú. ¿Qué es lo que pasa con los guayú? Los guayú son una sola nación, ¿verdad? Lo que pasa es que una parte de los guayú están en el estado Zulia, Venezuela, y la otra parte de los guayú está en el departamento de La Guajira. Pues resulta que los guayú del lado venezolano están también pasando la frontera y se están, ¿verdad?, viniendo al lado colombiano. Eso es un hecho invisible y estamos hablando de un grupo particularmente vulnerable porque hablamos de población indígena como tal, ¿sí? Esto es un poco para contextualizarnos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta problemática. Y entonces, entonces, como les decía esta mañana, Venezuela ha sido históricamente un país receptor de migrantes. Básicamente también aprovechándose de la bonanza económica. De hecho, en el caso colombiano se pueden hablar como de dos grandes, aunque siempre ha habido ese flujo venezolano-colombiano, de dos grandes flujos de migrantes. El primer flujo en los años 60, los años 70 y 80, aprovechando la bonanza económica, pero también hubo un flujo de migrantes importante con el recrudecimiento del conflicto armado colombiano en los años del 2000 al 2008 aproximadamente, que también coincidió ese recrudecimiento del conflicto, esa ola de personas colombianas que se trasladan hacia Venezuela, coincidió con un momento de bonanza de los precios de petróleo y con las ofertas que tenía el gobierno de Chávez, que era el otorgamiento de cédula de identidad. Entonces, por eso es que hay muchas de estas personas colombianas que tienen cédula de identidad en ese periodo particular, del 2003 hasta el 2007, que fue más o menos la época de bonanza. Por otro lado, como les decía, Colombia no es un país acostumbrado a la migración como tal.
Colombia es un país acostumbrado a la expulsión, o no acostumbrado, o sea, que se ha caracterizado por la expulsión de sus nacionales, pero no por la recepción de migrantes. Y hay un hecho particular que hay que destacar en cuanto a las diferencias entre las distintas olas migratorias. Alguien señalaba esta mañana, efectivamente, o sea, pese a que ha disminuido la cantidad de colombianos y colombianas que salen del país, sigue habiendo una migración importante, o sea, de colombianos que se van. Pero ¿para dónde se están yendo? Se van para Chile, se van para Ecuador, se van para Estados Unidos, ¿sí? Pero durante el momento del conflicto, cuando hay esta movilidad de colombianos y colombianas, la migración, es decir, el cruce de una frontera internacional no es la primera opción. De hecho, cuando se analizan los desplazamientos internos en Colombia, nos encontramos que en la mayoría de los casos, la gente cuando decide cruzar la frontera internacional, en el caso de los refugiados, que ya le voy a explicar quiénes son los que entran en la categoría de refugiados, nos encontramos que estas personas, antes de cruzar una frontera internacional, han tenido 2, 3 y 4 desplazamientos internos. Es decir, su fin último no era el cruce de la frontera internacional, fue la coyuntura, distintas razones las que le generaron ese cruce de frontera. Pero no es la primera razón, no es la primera alternativa para cruzar. Mientras que en el caso de Venezuela sí, o sea, esta ola migratoria es la primera alternativa. La gente no tiene una segunda alternativa de trasladarse de una parte de Venezuela para otra parte porque la crisis está en todo el territorio venezolano. Una cosa que se me olvidó decirles cuando mostré el mapa. Que si ustedes se fijan, en esta parte, ¿dónde se marca? Aquí, este es el estado, ¿verdad? Este estado que está aquí, Amazonas y Bolívar, son los estados más grandes de Venezuela. Pero resulta que Venezuela, su población se concentra en la zona norte costera. Es decir, aquí se concentra la población venezolana. Esta zona, aunque es muy extensa, no hay tanta población. ¿Por qué quiero señalar eso? Porque resulta que la migración a Brasil, que existe, como lo explicaban esta mañana las dos compañeras, no tiene la magnitud ni la presencia que tiene la migración por el lado colombiano. Porque pese a que esta zona es mucho más extensa, es menos poblada. Esa es una de las razones que explica por qué la gente no se está yendo a Brasil, aparte del hecho, por supuesto, del idioma, que también puede ser un elemento, aquí ya estoy cayendo en las especulaciones, que frene que la gente se vaya para acá. Otro elemento fundamental es que efectivamente, les decía yo esta mañana, que la crisis humanitaria venezolana afecta a sus vecinos y el vecino más afectado, sin duda alguna, es Colombia. Pero la migración es necesario, y reiterarlo, que no puede ser o no debería ser vista como un problema, sino como una oportunidad. Y oportunidades de desarrollo, como lo han hecho otros países donde han tenido procesos migratorios exitosos que tienen en el centro la persona y el respeto de los derechos humanos. Es decir, bajo esa premisa no tiene por qué ser un problema como algo malo o negativo, sino que puede tener efectos positivos. Entonces, este es un elemento a tomar en cuenta desde una perspectiva de derechos humanos, pero también bajo el hecho de que somos personas que estamos pensando las ciencias sociales bajo un enfoque que conciba a la persona como eje central de lo que estamos analizando, pero respetando su condición de persona ciudadana con sujeto de derechos como tal. Otro elemento fundamental, ya les decía, el 50% de las personas entrevistadas conoce a algún venezolano, y aquí en la costa Caribe la cifra aumenta a 83%, y nos conseguimos municipios del sur del Atlántico donde el porcentaje de personas retornadas es verdaderamente grande. Es decir, estamos hablando de Manatí, Santa Lucía, Campo La Cruz. En todos estos municipios el número de personas entre los colombianos retornados, los colombo-venezolanos y los venezolanos, la magnitud de las personas que están llegando es muy, muy grande. Otro tema es que el tema laboral, ¿verdad? La competición laboral es la primera preocupación en las personas encuestadas por la llegada masiva de migrantes venezolanos, ¿ok? Entonces, esto responde el miedo como tal, pero también responde a la forma como se informa a la población de lo que está sucediendo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, como les señalaba,
esta mañana, los medios de comunicación tienen un compromiso ético también en la forma como presentan la información, ¿verdad? Porque si se parte del amarillismo, del morbo, todas estas cosas lo que hace es estigmatizar y estereotipar a la población, y eso vulnera, eso coloca a las personas en una mayor posición de vulnerabilidad. Ahora usted se informa y efectivamente señala lo que implica el proceso migratorio como tal, pues entonces la gente puede tener más información que no genere la xenofobia ni genere todo ese miedo que genera, no solamente en este caso de los venezolanos y las venezolanas, sino el otro. El otro siempre genera miedo, ¿sí? Y esto muchas veces es aprovechado también por las élites políticas para, a partir de ese miedo, que el extranjero que viene a quitar los trabajos, el extranjero que viene a cometer delitos, todo eso es aprovechado por las élites políticas para beneficio propio. Eso tampoco pasa nada más en Colombia, eso pasa en la mayoría de los países del mundo y bastante que se ha visto en Europa, como este tema de los migrantes, de las personas refugiadas, ha sido usado por la ultraderecha para infundir miedo a la población. Entonces son elementos que deben estar ahí. Por otro lado, otro elemento fundamental, bueno, ya se lo dije, el 5,45% de la población que está en las fronteras está muy alejada de los centros políticos. Este es el Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario ha desarrollado un conjunto de investigaciones en relación con la migración venezolana a Colombia. Entonces, un elemento que quiero resaltar aquí, aunque ya lo he dicho, es que no todos somos venezolanos y venezolanas, es que están los colombianos y colombianas retornados, ¿verdad? Luego están los hijos y las hijas de estas personas con nacionalidad colombiana, sus familiares, y luego estamos los venezolanos y venezolanas que no tenemos vínculo familiar, lo cual no quiere decir que no tengamos redes sociales con los colombianos, porque precisamente otra de las razones por las cuales hay esa afluencia masiva es las redes y los vínculos que se tienen con la población colombiana. Y un elemento fundamental, y esto lo quiero de alguna manera vincular con lo que señalaba la doctora Herminia, ¿verdad? Es que este señor o este profesor dice, el elemento fundamental que anima la migración en dirección a Colombia son precisamente las redes y relaciones existentes entre las dos poblaciones, lo que hace de nuestro país no el más atractivo, pero sí el más conveniente para migrar. ¿Por qué quiero hacer referencia? Porque ella hablaba de una violencia prolongada, ¿verdad? O sea, que significa la institucionalización de la violencia. Entonces, fíjense el cóctel. Un país que está en una situación de firma de unos acuerdos de paz, que entra en una etapa de posconflicto donde existe como categoría de análisis, pero bastante interesante, la violencia prolongada, tiene que recibir a personas, ¿verdad?, a sus vecinos que están en un contexto de crisis humanitaria. O sea, si esto no se maneja, si desde el Estado y el gobierno no hay buen manejo de esta situación, por supuesto que puede ser una situación bastante explosiva, ¿verdad? Porque están presentes demasiados elementos, demasiados factores que pueden generar no conflicto, porque decía la doctora, el conflicto está ahí y es necesario, sino una violencia, y tomando en cuenta además desde la perspectiva de las mujeres y siguiendo una autora brasilera, argentina, pero radicada en Brasil, Laura Rita Segato, que ella habla de que las guerras actuales no son con un fin último y no tienen un fin, o sea, no se dan las guerras para que terminen algún día, sino es una forma de vida. La guerra se ha convertido en una forma de vida. Y estamos hablando no de guerras tradicionales, sino las nuevas formas de guerra. Y en esas nuevas formas de guerra, donde la guerra como tal es el negocio, por decirlo de forma coloquial, resulta que las mujeres, el cuerpo de las mujeres es un territorio de guerra. Entonces, si este problema continúa y no es bien llevado por quien les corresponde, pues se va a exacerbar ese territorio de las mujeres como parte de la guerra como tal, ¿sí? Entonces, eso es uno de los elementos a señalar en relación con esto. En relación con la llegada de venezolanos y venezolanas a Colombia, hay varios autores que establecen, esto lo saqué en la revista Semana, pero también el Observatorio de la Universidad del Rosario y otros autores hablan de que algunos hablan de 4, otros hablan de 5 olas migratorias. Es decir,
los que están llegando ahorita, pues ya es la crisis y está llegando en forma masiva, pero esta ola migratoria comienza aproximadamente en el año 2000 y comienza con la llegada a Colombia de las empresas venezolanas que se vienen o empiezan a ver a Colombia como atractiva ante la llegada al poder de Hugo Chávez, ¿verdad? Entonces, el régimen de Hugo Chávez en ese momento no se puede decir que sea una dictadura porque ganó todas las elecciones, pero era un régimen autoritario, sin duda alguna era un régimen autoritario, donde empieza a haber restricciones en muchos sentidos. Entonces, por supuesto, empiezan a llegar esas empresas, Locatel, Farmatodo, Polar, son los primeros que se vienen. Luego, entonces, entramos a la segunda etapa a partir de 2005, que se da cuando Chávez despide a 18.000 empleados venezolanos de la empresa petrolera Petróleo de Venezuela. Estamos hablando que esta empresa en ese momento era catalogada como la número 2 en el mundo y los profesionales que despiden son profesionales altamente calificados, ¿sí? Entonces, eso responde a un momento de bonanza petrolera que también vivía Colombia y muchas de estas, no estoy diciendo que los 18.000 porque estaban esparcidos por Canadá, en el Medio Oriente, por todas partes, pero muchas de estas personas se vienen a Colombia. Esta sería la segunda ola migratoria que se vivió. Y la tercera inicia en el año 2010 con el éxodo de empresarios y de profesionales clase media y clase alta, personas calificadas, estudiadas, que ante el avance de la revolución chavista, pues entonces deciden emigrar como tal. La cuarta etapa inicia con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder, pero también esta etapa coincide con un evento que tuvo unos efectos muy importantes para los colombianos y colombianas que vivían en Venezuela. Fue la expulsión en el año 2015, ¿verdad?, de 2.000 colombianos. Incluso algunas de estas personas, no puedo decir la cifra porque la verdad que la desconozco, estas personas tenían la condición de refugiado y refugiada, lo cual le hubiese acarreado, yo no sé por qué esto no siguió, pero esto implicaba responsabilidad internacional para el Estado venezolano por expulsar de su territorio a personas que estaban bajo protección internacional, y eso fue lo que ocurrió. Entonces esto abrió, ante este hecho, pues por supuesto que empezó un éxodo masivo de colombianos. Se estima, y ahí sí coinciden las cifras, a mí no me gusta usar mucho cifras porque en el caso venezolano, debido a que el subregistro ahorita es tan alto, las cifras son muy disímiles. Si uno ve las cifras de Migración Colombia y las compara con las cifras que tiene Venezuela o la del Observatorio de la Universidad del Rosario, hay muchas diferencias en los datos. Sin embargo, el Estado colombiano está haciendo un censo para por lo menos tener un dato oficial, aunque Migración Colombia es un dato oficial, pero ya sabemos que mucha gente, lo más lejos que pueda estar de Migración Colombia, lo va a estar por su condición de indocumentado como tal, ¿ves? Pero sí la cifra coincide en señalar que aproximadamente 18.000 personas de nacionalidad colombiana se devuelven al país en virtud de la situación en que vivía. Y la última etapa que se da a partir del 2016, que es generalizada, es decir, ante la crisis humanitaria, como les decía esta mañana, la falta de medicamentos, la falta de comida, o sea, las personas deciden venir en las condiciones que sean. Ese es un poco el contexto de lo que estamos hablando para acá. Cuando hablamos de que estamos problematizando las migraciones forzadas o voluntarias, es porque, como decía la doctora Adriana esta mañana, esas categorías ya no caben, y no solamente por la situación de Venezuela, sino porque en general ese límite o esa línea divisoria entre una cuestión y otra no es tan clara, porque es bien cierto que mucha de esa migración económica está lejos de ser verdaderamente económica, porque lo que está detrás de esa migración son otros elementos que están presentes y que generan que la persona, ante la falta de oportunidades, ante las carencias, decida migrar, ¿sí? Y por eso yo hago como una especie aquí de un punto de encuentro entre tres temas que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de la migración, con un enfoque diferencial que permita ver las necesidades y las experiencias de las mujeres. Cuando hablamos de enfoque diferencial, ya sabemos que obviamente no nos estamos refiriendo solamente a las mujeres, estamos hablando también de pueblos indígenas, estamos hablando de grupos etarios, los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Es decir,
distintos grupos que están en una situación histórica de exclusión y desventaja, pero aquí vamos a hacer referencia en particular a las mujeres y las niñas. Entonces, en este tema es importante tener presente el derecho internacional de las personas refugiadas, las mujeres y su derecho a tener derecho, como decía Hannah Arendt, ¿verdad? El que implica el derecho a tener derecho, es decir, la condición de sujeta política, la condición de persona y por tanto protegida y bajo la premisa de que los derechos humanos son universales en virtud de los tratados internacionales que ha firmado Colombia y que ha reconocido esto de esta manera. Y por otro, las políticas migratorias que siguen basadas en la securitización, es decir, el centro de la política pública no es la persona como tal, el centro de la política pública es el problema de seguridad que genera la migración. Vuelvo al tema de migración vista como un problema, como algo que puede generar criminalización y no la migración como una oportunidad como tal. Entonces, bueno, este es el contexto en el cual se empieza a hablar de unos flujos migratorios mixtos, porque los canales de movilidad humana son los mismos, pero por esos canales de movilidad humana pasan las personas que cumplen con los requisitos para que se les otorgue la condición de refugiada, pero pasan también las personas que vienen por razones supuestamente nada más económicas, que son los llamados migrantes económicos, pero pasan también los trabajadores transfronterizos, esos que, ¿verdad?, se devuelven a sus países, pasan los traficantes de migrantes, los tratantes de personas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se habla de flujos migratorios mixtos y esto es como algunas de las categorías de personas, aunque como dice la doctora Adriana muy ciertamente, estas categorías las construimos nosotros y no sabemos hasta qué punto a las personas que están en esa realidad efectivamente esas categorías les sirven. Pero aquí entramos en esa disyuntiva que tenemos un derecho que es necesario tenerlo presente para las políticas públicas, un derecho y un enfoque de derechos humanos. Entonces, por un lado es lo que tenemos, pero por otro lado tenemos que cuestionarlo porque eso no nos sirve tal como está, pero es lo que hay. Y los estados en estos temas son muy hipócritas. Es decir, los estados firman tratados internacionales que no están dispuestos a cumplir o que no toman las medidas porque para tú aplicar estos tratados internacionales y para que sean reales hay que tener presupuesto para que efectivamente garantices esos derechos. Entonces, eso pasa con todos los estados del mundo. Entonces, cambiar las leyes es algo muy difícil. Entonces, muchas veces la problemática social y la realidad va 5 pasos adelante que el derecho, pero como el derecho es el marco normativo y a veces es útil para decirle, mire, pero es que aquí dice eso, entonces por un lado les voy a decir qué dice la ley, o sea, la norma, pero por el otro lado les voy a decir por qué se cuestiona esa norma como tal, ¿sí? Entonces, bueno, estas categorías son las categorías que trabaja el derecho internacional público. Migrantes económicos. Según esto, migrantes económicos es aquella persona que voluntariamente decide trasladarse de su país de origen y cruzar una frontera internacional por razones económicas, ¿sí? Estos son, de hecho, hay una convención internacional en materia de derechos humanos que es la Convención Internacional para los Trabajadores Migratorios y sus familiares que reconoce los derechos de las personas trabajadoras migrantes, ¿ok? Luego tenemos el derecho de las personas refugiadas y solicitantes de asilo o refugio como tal. Tenemos, yo no veo desde aquí, migrantes, ¿qué? Víctimas de trata, y eso es algo que hay que cuestionar. Es decir, el tema de la relación o la vinculación directa entre trata y migración es muy peligrosa, porque esa relación directa hace parecer que si hay migrante por trata de personas, es decir, que esa persona que a lo mejor la sacaron de su país forzadamente, la incorporan, ¿verdad?, dentro de la categoría de migrante como tal, cuando no cumple con esos requisitos y además cuando, en caso de víctimas de trata, los estados generalmente lo que deciden es la deportación. Entonces hay que revisar esa categoría porque esa categoría, tal y como está planteada, no responde a las necesidades como tal. Algo que está siendo de mucho interés, sobre todo en los países centroamericanos, son los niños y niñas, ¿verdad?, separados que cruzan las fronteras de Centroamérica, llegan a México, pero su destino final es llegar a Estados Unidos. Esa es una categoría particularmente vulnerable, estamos hablando de menores de 18 años que ante la situación de violencia,
¿verdad?, que existe en Centroamérica, el tema de las maras. Ustedes saben que Honduras es el primer país en el mundo de tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, el segundo es Venezuela, pero el primero es Honduras. Entonces, eso es para hacerles una idea del contexto de los niveles de violencia que se viven en Centroamérica. Entonces, ante esta realidad, muchas veces las familias deciden que los niños y niñas se vayan solos, menores de 18 años, se vayan solos, y entonces eso forma una categoría de las personas que están dentro de esos flujos migratorios mixtos. Luego tenemos a las víctimas de tráfico. No es lo mismo trata que tráfico, son dos delitos diferentes que tienden a confundirse, pero en otras ocasiones no es que se confunden, sino que están muy conectados como tal. El tráfico de migrantes, cuando hablamos de tráfico de migrantes, hay una transgresión a la ley, pero en este caso el sujeto pasivo es el Estado, porque lo que está haciendo ese traficante es mintiéndole al Estado como tal, ¿verdad? Es decir, violando la ley como tal, porque hay una persona, que en este caso sería la persona que quiere migrar, que no cumple con los requisitos o por las restricciones y los controles migratorios tan fuertes que tienen los estados, que está dispuesta a pagarle a una persona para que lo lleve o traspase la frontera. Entonces, eso es el tráfico de personas. Cuando una persona le paga a otra para evadir los controles migratorios y entrar de manera irregular o ilegal a otro país. Lo que pasa es que cuando hay muchos peligros en el camino, ese señor, el coyote, que es el más conocido, ¿verdad? La figura más conocida del traficante de migrantes es el coyote en México, para cruzar el desierto de Arizona y para cruzar hacia Estados Unidos. Pero no es solamente allí, sabemos que hay traficantes de migrantes en otras partes del mundo. Entonces, cuando esa persona se puede conseguir ante eventos que están fuera de su control, puede decidir que eso que comenzó como tráfico de migrantes se convierta en trata de personas. Entonces, efectivamente, sí hay un vínculo entre traficante de migrantes y trata de personas, pero no son lo mismo como tal. Es decir, si todo el proceso se lleva a cabo sin que haya este tipo de elementos, entonces estamos en presencia del delito de tráfico de migrantes, que el sujeto pasivo es el Estado, mientras que ante la trata de personas, el sujeto o la sujeta pasiva es la mujer como tal o es el hombre, porque los hombres también pueden ser víctimas de trata, ya vamos a ver que por razones distintas. ¿Ok? Y por supuesto que no se trata de un delito genéricamente neutro. Cuando yo digo que no se trata de un delito genéricamente neutro, es que la trata de personas no afecta igual a hombres y a mujeres. Del 100% de personas afectadas por la trata, el 70% aproximadamente son mujeres y niñas, es decir, no afecta igual a hombres y a mujeres y tampoco son por las mismas razones. La principal razón de la trata de mujeres es la explotación sexual. La principal razón de la trata de hombres es la explotación laboral. Es decir, las secuelas psicológicas que puede tener una explotación sexual no son iguales a las secuelas psicológicas que puede tener una explotación laboral. Aunque en ambos casos hay violación de derechos humanos y en ambos casos hay víctimas que sufren las secuelas de lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso en relación con este tema. Entonces, como les decía, las rutas y transportes son similares, las redes de tráfico y trata, viajes irregulares, violaciones de derechos humanos, eso está muy presente. Aquí estamos hablando de esas migraciones o esos flujos migratorios en condiciones irregulares, en condiciones, ¿verdad?, de peligro como tal, porque puede haber una migración regular que no quiere decir que no esté exenta de ciertos peligros y de ciertas violaciones de derechos humanos, pero que no tenga que pasar por todo esto de lo cual yo le estoy diciendo. O sea, yo puedo poner mi caso, yo soy una migrante en condición regular, a mí la universidad me da un contrato de trabajo y con ese contrato de trabajo yo saco una visa de trabajo, ¿sí? O sea, yo no paso por esto que está diciendo aquí, pero eso no es la realidad para muchas personas, sobre todo para las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, por supuesto que las mujeres, los niños y las niñas son los más vulnerables en estos flujos migratorios mixtos. Entonces, la respuesta del Estado bajo el tema de las olas migratorias ha sido un aumento del control, la deportación y el encarcelamiento. Y eso es gravísimo porque el encarcelamiento de las personas migrantes criminaliza la migración y se trata de una violación clara de los derechos civiles y políticos. Es decir, volvemos a la doble moral. En derechos humanos, o en general,
en los instrumentos internacionales de derechos humanos no se reconoce la migración como derecho humano. Se reconoce el derecho que tiene una persona a salir de su país y a volver a su país, pero no está reconocido como derecho humano. Hay países que lo tienen reconocido como derecho humano. Por ejemplo, Ecuador. En Ecuador, el derecho a la migración está reconocido como derecho humano. Entonces, les digo que es una doble moral, porque entonces tú puedes salir de tu país, pero eso no te garantiza que el resto de los países te van a aceptar como tal. Y esto en un momento de globalización económica donde se habla de liberalización de los flujos financieros y los capitales, esos sí circulan libremente, ¿verdad? Usted pone su dinero donde quiere, libre circulación de mercancía, también es cierto, si ustedes se ven la ropa, seguro que una cosa es hecha a un lado y otra en otro lado, pero no hay libre circulación de personas. Entonces esa doble moral que está presente en el abordaje de este tema como tal. Luego, el miedo al costo financiero y político de la migración, porque, insisto, es visto como un problema de securitización, es decir, la inmigración trae problemas económicos, la migración trae problemas de las fronteras, de seguridad y no como oportunidades. Y aquí lo fundamental, vuelvo y repito, es el tema de tomarlo bajo la vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos, el discurso, fíjense que el discurso de los derechos humanos da para todo. En nombre de derechos humanos se invaden países, ¿verdad? En nombre de los derechos humanos se hace cualquier cosa, pero estamos hablando de un enfoque de derechos humanos como debe ser, que tenga en el centro a la persona como tal. Y esa persona, por el hecho de ser persona, tiene un conjunto de derechos reconocidos y que obligan a los estados, porque los estados, y en el caso de América Latina, la gran mayoría, por no decir todo, han firmado y han ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen la universalidad y la inherencia, que todos los derechos humanos son inherentes a la persona. Entonces, el hecho de yo tener condición de migrante, no me elimina mi condición de persona como tal, ¿sí? Entonces, eso es fundamental en este sentido. Entonces, para un poco diferenciar las distintas categorías, que como ya les decía, les voy a decir qué es lo que dice la ley, pero a la vez lo voy a cuestionar. Vamos a empezar con las personas refugiadas. Fíjense que el antecedente de las legislaciones en América Latina que han reconocido el refugio como una categoría dentro de sus legislaciones es primero el Estatuto de Refugiados de 1949 y luego el protocolo sobre el Estatuto de Refugiados. Ese instrumento, cuando nace porque responde a una problemática de un momento dado. Cuando nace, esta definición de refugiado se da porque en Europa acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de la gran cantidad de personas que tuvieron que huir y trasladarse de su país en virtud del conflicto como tal. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense cómo es la definición que trae el Estatuto de los Refugiados de 1951, que es la definición que han asimilado los países de América Latina, porque tenemos esa mala costumbre, asimilamos figuras jurídicas, sociales a nuestro contexto que no responden a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, en este caso dice, toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. Esas 5 categorías que están ahí respondían a lo que estaba viviendo en ese momento Europa, ¿sí? Y por eso están allí, porque las persecuciones de las cuales fueron víctimas esas personas, los judíos, por razones religiosas, pero otros grupos por razones de nacionalidad, etcétera, etcétera, respondía a esa realidad. Entonces, por eso se tomó esa definición. Y así está establecida en la mayoría de los instrumentos internacionales de América Latina, que dicen, un refugiado es una persona que huye de su país de origen, y eso es fundamental. Está huyendo de su país de nacionalidad por tener un temor fundado, no es cualquier temor, sino que se hace una evaluación para ver si hay razones reales para que ese temor exista, porque si yo digo, yo estoy huyendo porque la pared es beige, o sea, eso no es un temor fundado, ¿verdad? Entonces, de temor fundado a ser perseguido por una de esas categorías. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 80, en virtud de las guerras civiles en Centroamérica y lo que estaba viviendo también Colombia, en ese momento, los países de América Latina deciden reunirse para plantear categorías que no responden a eso. Y entonces
se habla de los refugiados también son personas perseguidas por violencia generalizada, que eso sí es más real a nuestra contexto. Bueno, como ya tengo que cortar, la verdad es que se me fue muy rápido el tiempo, los 40 minutos, la verdad. Entonces, voy a hablarles rapidito nada más del tema de la trata, ¿verdad? La trata de personas, como yo les decía, no es un delito genéricamente neutro y eso es importante. Y está muy ligado, y quiero reiterar eso, que se liga mucho el proceso migratorio a la trata de personas y sobre todo a la trata de mujeres. Esto hay que separarlo, porque esto tiende a victimizar y refuerza la securitización, es decir, las políticas de seguridad más allá del respeto real de los derechos humanos. Entonces, esto es fundamental tenerlo presente y también tener presente algo que con esto voy a terminar. Hay una relatora especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas de Naciones Unidas que señala en relación con la prostitución y sobre todo la prostitución en la realidad que estamos viviendo. La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Esto rompe con todo lo que dice mucha gente en relación con este tema, pero estamos hablando de la prostitución del sur en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad bastante marcadas. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución no incluyan como mínimo un abuso de poder o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y ese estilo de vida, una vez que se ha caído en ella, raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas. Es decir, es importante no victimizar, pero sí reconocer las condiciones de vulnerabilidad que puede estar una persona para darle la protección desde la perspectiva de los derechos humanos que se merece. Bueno, muchas gracias.